La directiva del sistema era simple: si la obsesiva protagonista se enamoraba de mí, podría irme a casa. Le dediqué 3 años, hasta que finalmente llevé su puntuación de afecto a 100. Pero entonces el sistema mostró un nuevo mensaje. Misión fallida. Corrupción del objetivo al 100%. Se inició el protocolo de encarcelamiento forzoso. Me encerró en una habitación sin ventanas. Permaneció a mi lado todos los días, su devoción era aterradora y retorcida. ¿De verdad creías que no sabía que eras contratista? Solo hacías un papel para volver a casa. Pues ahora ya no puedes volver atrás. Ahora me perteneces. Me llené de desesperación. Entonces, la voz del sistema resonó en mi mente una vez más. Misión secreta desbloqueada. Gánate el afecto del objetivo corrupto. Recompensa: el objetivo regresará al mundo real contigo. Unos grilletes fríos me mordieron las muñecas, y el otro extremo se clavó en la pared. El frío del metal me recorrió la piel y me llegó al corazón. Isabelle Croft se arrodilló ante mí, recorriendo con las yemas de los dedos la línea de mi mandíbula. Su sonrisa era dulce, pero a la vez cruel. Leo, mira, susurró. Esta es la distancia perfecta entre nosotros. Intenté contactar con el sistema mentalmente, rogando por una extracción. La única respuesta fue una línea de texto rojo y frío. Protocolo de encarcelamiento forzoso activo. Extracción denegada. Y luego silencio. Isabelle encendió un proyector enorme que cubría toda una pared. La pantalla se iluminó con mi vida de los últimos 3 años. Imágenes de vigilancia de cada momento que pasé conquistándola. Cada segundo, cada fotograma, estaba ahí, sin omitir nada. Incluso me mostró cuando estaba sola, hablando con el vacío, conversando con el sistema. Señaló una imagen mía practicando una sonrisa suave en el espejo. Su voz era engañosamente inocente. 3 años interpretando un papel. Debes estar agotado, pero ya pasó. No tendrás que fingir nunca más. La vergüenza y la rabia me quemaron. Me lancé hacia adelante, intentando romper las ataduras, mientras las cadenas resonaban con un ruido ensordecedor. Ella simplemente ladeó la cabeza y, con indiferencia, me puso una mano en el hombro. Una fuerza insoportable me inmovilizó en la cama, impidiéndome moverme. Me susurró al oído, con la voz de una amante: no me obligues a hacerte daño. Empecé una nueva forma de protesta, una huelga de hambre. Pensé que podría hacerla transigir, o al menos enfadarla. Me equivoqué. No estaba enojada. Ni siquiera estaba impaciente. Simplemente trajo un tazón de caldo y acercó la cuchara a mis labios sellados. Pórtate bien. Ábrete. Giré la cabeza, imperturbable. Ella dejó el cuenco y me sujetó la mandíbula. La presión era tan intensa que sentí crujir los huesos. Me abrió la boca a la fuerza, vertiendo el caldo poco a poco. El calor de la comida se mezcló con la humillación de ser violada, y me sentí mal. Cuando terminó, usó una servilleta para limpiarme suavemente una gota de la comisura de la boca. Ya ves, no puedes luchar contra mí. ¿Por qué me obligas a hacer las cosas así? Para hacerme perder toda esperanza. Ella me mostró el aterrador alcance de su poder. Hizo una sola llamada delante de mí. Borra todo rastro de Leo Vance de este mundo. 30 minutos después, me entregó una tableta. En la pantalla estaban mis registros de la seguridad social, mis expedientes académicos, mis perfiles en redes sociales. Todo lo que demostraba mi existencia fue borrado ante mis ojos, uno a uno, hasta que solo quedó una página en blanco. Me había convertido en un fantasma en este mundo, un fantasma que nadie conocía, nadie podía encontrar, nadie excepto ella. Caí en la desesperación más absoluta. Escapar físicamente era imposible y mis defensas mentales se desmoronaban. Me volví insensible, convirtiéndome en una muñeca a su disposición. Hasta que una noche, fingiendo dormir, la sentí sentada en el borde de mi cama. En la oscuridad, la oí murmurar para sí misma, con un sollozo ahogado y desesperado en la voz. ¿Por qué me dejas, igual que todos los demás? Me quedé paralizada, y entonces una revelación me impactó como un rayo. Para conquistarla ahora, que estaba así, no podía usar los viejos métodos.
Tenía que encontrar su punto débil, la verdadera vulnerabilidad oculta bajo toda esa locura. Cambié de estrategia. Volví a interpretar a Leo, el hombre que la amaba profundamente. Cuando me daba de comer, abría la boca con gusto, ofreciéndole una suave sonrisa. Cuando me ayudaba a bañarme, le agradecía en voz baja, con una voz cargada de dependencia. Intentaba recuperar ese afecto que había perdido. Isabelle parecía disfrutarlo. Las sonrisas volvieron a su rostro con más frecuencia. Hasta que un día, entró en la habitación, empujando una máquina extraña. Era un polígrafo. Me colocó los sensores en las yemas de los dedos y el pecho, sonriendo como una niña inocente. Toma, conéctate y dime que me amas. Se me encogió el corazón. La miré a los ojos expectantes y forcé las palabras. Te amo, Isabelle. El polígrafo chilló, una alarma estridente que llenó la habitación mientras una luz roja parpadeaba erráticamente. La sonrisa de su rostro se desvaneció al instante, reemplazada por una rabia gélida, la furia de haber sido tomada por tonta. Agarró la máquina y la lanzó contra la pared. Piezas y cables estallaron en el suelo. Mentiroso, sigues mintiéndome. Me arrastró del pelo a otra habitación. Era una celda acolchada, completamente blanca e insonorizada. Las paredes, el techo y el suelo eran de un material blanco suave y sin costuras. Las luces siempre estaban encendidas, borrando cualquier sensación de día o de noche. Estaba desprovisto de toda información sensorial. Sin sonido, sin color, sin percepción del paso del tiempo. No sé cuánto tiempo estuve allí. Un día, 3 días, una semana. Mi mente empezó a fracturarse en el silencio absoluto. Para no volverme loco, empecé a hablar conmigo mismo, repasando cada detalle de los últimos 3 años, cada conversación, cada misión, buscando una clave, una salida. Al otro lado de una cámara oculta, Isabelle lo observaba todo. Cuando por fin me dejó salir, me sentí como un cascarón de mi antiguo yo. Dejé de fingir. La miré con una indiferencia fría y cansada. Me trajo comida y comí. Me dijo que hiciera algo, y lo hice. Era una marioneta sin alma. Al final, ya no lo soportó más. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no me miras? Levanté la cabeza y la miré a los ojos por primera vez desde la habitación blanca. Tú ganas. Mátame. Ya terminé de jugar a este juego. Isabelle se quedó paralizada. Probablemente se había imaginado 1000 reacciones diferentes de mí. Rompiendo. Suplicando clemencia. Intentando mentir otra vez. Pero nunca se le había ocurrido que me rendiría. Se abalanzó sobre mí furiosa, aferrándome el cuello con las manos, estrellándome contra la pared. Tu vida es mía, gritó. No morirás hasta que yo diga que se acabó. Mientras mi visión empezaba a oscurecerse por la falta de aire, vi algo en lo profundo de sus ojos enloquecidos. ¿Miedo? Un miedo profundo y escalofriante. Y de repente, lo comprendí. No tenía miedo de que no la quisiera. Tenía miedo de que abandonara el juego por completo. Que la dejara completamente sola en su mundo silencioso una vez más. Resultó que le daba más miedo que a mí que el juego terminara. Empecé una peligrosa apuesta con mi propio cuerpo como tablero de juego. Una especie de guerra psicológica autodestructiva. Una tarde, Isabelle me trajo el almuerzo y luego se giró para servirme un vaso de agua. En ese breve instante, usé el filo de mi grillete para hacerme un profundo corte en el antebrazo. La sangre brotó al instante. Cuando ella se giró, con el vaso de agua en la mano, este se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo. Leo, chilló, con una voz aguda y un pánico que nunca antes había oído. Corrió a buscar el botiquín de primeros auxilios, le temblaban las manos mientras limpiaba y vendaba la herida. Tenía los ojos rojos, pero su tacto era increíblemente delicado, aterrorizada de causarme más dolor. Observé el panel del sistema mentalmente. La corrupción del objetivo, 95%, disminuyó temporalmente. El índice de empatía de la métrica oculta, 30%, aumenta rápidamente. Mi apuesta había dado resultado. Hacerla sufrir por mí era una herramienta más poderosa que hacer que me amara.
Desde ese día, encontré nuevas maneras de lastimarme accidentalmente. Me atragantaba con una espina de pescado en la cena, me tropezaba al levantarme de la cama, me cortaba la frente y me quemaba el brazo en la ducha. Nunca me hice daño permanente, pero las heridas siempre lucían horribles. Y cada vez, Isabel reaccionaba con una mezcla volátil de ira desbocada y una compasión abrumadora. Ella misma curaba mis heridas, me daba mi medicina y me cuidaba toda la noche. Su nivel de empatía, bajo mi cuidadosa manipulación, seguía aumentando vertiginosamente. Finalmente, decidí que era hora de dar el golpe definitivo. La cena de esa noche fue una comida elaborada que ella misma había preparado. Comí despacio, metódicamente. Entonces descubrí algo dentro de un espárrago, una aguja plateada, larga y delgada. No dije ni una palabra. Solo sostuve la aguja entre los dedos, mirándola con una expresión de incredulidad herida. El rostro de Isabel palideció. No, no fui yo. ¿Tartamudeó? No lo hice. No tenía forma de defenderse. Había escondido la aguja a la perfección, tras haberla robado del costurero días antes. Supuso que alguien del personal de la casa intentaba hacerme daño. Justo delante de mí, convocó a todo el personal. Su crueldad fue escalofriante. No hubo preguntas ni investigación. Hizo que se llevaran a rastras a todo el personal de cocina que había tocado la comida. Se oyeron gritos desde el otro lado de la puerta, que luego se silenciaron de repente. Toda la mansión quedó en un silencio sepulcral. Cuando terminó, regresó a mí, con las piernas a punto de aflojar y desplomarse de rodillas junto a mi cama. Parecía una niña que había hecho algo malo, aterrorizada por la posibilidad de ser abandonada. Me aferró la mano, su voz era una súplica desesperada. Leo, tienes que creerme. No fui yo. Por favor, no dejes de confiar en mí. Por primera vez, tenía todo el poder. Extendí mi mano sana y acaricié suavemente su cabello. Mi voz era suave, con la dosis perfecta de debilidad y confianza. Te creo, pero tengo miedo. Todo su cuerpo se puso rígido. Luego, enterró la cara en mi palma, sus hombros temblando con violentos sollozos silenciosos. La notificación del sistema sonó en mi cabeza. El índice de empatía del objetivo alcanzó su punto máximo. Se detectó una brecha en el módulo emocional del objetivo. Nivel de confianza más 5%. Miré su vulnerable nuca y finalmente comprendí las nuevas reglas del juego. Ya no necesitaba hacer el papel de amante. Tenía que convertirme en su único tesoro. Algo preciado, algo frágil, algo que ella necesitaba proteger constantemente. El aumento de su confianza me trajo una pizca de libertad. Me quitaron los grilletes y los sustituí por un elegante brazalete que monitoreaba mi ubicación y mi ritmo cardíaco. Podía moverme libremente por el primer piso de la mansión. Siempre que Isabelle salía, comenzaba a buscar la raíz de su corrupción. Sabía que debía de haber un trauma subyacente a su locura. Busqué en casi todos los rincones de la mansión antes de encontrarlo, escondido en una caja de música de nogal cerrada con llave en su estudio. Era un viejo diario cerrado con llave. La cerradura era fácil de abrir, con una letra delicada e infantil. Narraba la historia de una joven que pasó de ser apreciada a ser rechazada. Sus padres la habían utilizado como instrumento para cerrar un trato con otra familia poderosa. Allí conoció a un chico mayor, un protector, que fue increíblemente amable con ella. Le contaba historias, ahuyentaba a los acosadores y nunca la dejaba sola cuando estaba enferma. Cada una de sus acciones era gentil, considerada e impecable. Era un reflejo perfecto de la estrategia que uno había usado con ella durante 3 años. Las últimas páginas del diario eran un mar de escritura frenética y llena de lágrimas. Tras conseguir el apoyo de su familia y consolidar su posición, el protector la había desechado sin pensárselo 2 veces, comprometiéndose con una heredera de una familia más adecuada. Dijo que me amaba. Todo era mentira. Todos se van. Todo el mundo me miente. Todo encajó. Mis 3 años de trabajo no habían sido una campaña exitosa de afecto. Para ella, fue una cruel recreación de su trauma más profundo. Esa puntuación de 100 puntos de afecto no fue un signo de éxito. Fue el detonante que detonó 100 puntos de odio latente. En ese momento,
La puerta del estudio se abrió con un crujido. Isabel estaba de pie en el umbral, observándome. Su mirada se posó en el diario abierto que tenía en las manos y sus pupilas se contrajeron violentamente. ¿Qué estás leyendo? Su voz era inquietantemente tranquila, pero me erizó el vello de los brazos. Antes de que pudiera responder, se abalanzó sobre mí como un animal acorralado, furiosa y desesperada. Intentaba apoderarse del diario, hacerlo trizas, destruir la evidencia de su propio pasado roto. Pensó que lo usaría para burlarme de ella, para atacarla. No me moví. Ni siquiera cerré el libro. Mientras se abalanzaba, abrí los brazos y la abracé con fuerza, junto con el diario. Sus uñas se clavaron en mi espalda y sus dientes en mi hombro. Un dolor agudo y punzante me recorrió el cuerpo, y la sangre me empapó la camisa rápidamente. Pero no me resistí. Simplemente la abracé con más fuerza. Me acerqué a su oído y, en un susurro áspero y entrecortado, pronuncié las palabras que definieron su trauma. Está bien. Esta vez no me voy. Su cuerpo se puso rígido. Los mordiscos y arañazos cesaron, y entonces, abrazada, empezó a gemir. Empezó como un grito de rabia, pero pronto se disolvió en años de dolor reprimido e histérico. El panel del sistema se iluminó con notificaciones. Se accedió a la memoria central. Las barreras emocionales del objetivo se están derrumbando. Nivel de confianza superior al 50%. Iniciando la segunda etapa de la misión, resonancia del alma. Nuestra relación entró en una nueva etapa. Isabel ya no usaba restricciones físicas, pero las omnipresentes cámaras de seguridad me recordaban constantemente que yo seguía siendo su pájaro en una jaula dorada. Empezó a llevarme a eventos públicos. En una lujosa gala corporativa, se aferró a mi brazo y me presentó a todos. Este es Leo, mi socio. La élite empresarial tenía los ojos puestos en mí. Algunos curiosos, otros calculadores, otros deliberadamente desdeñosos. Yo era un hermoso trofeo, ella presumía. Entonces, vi un rostro familiar entre la multitud. Un hombre que cautivaba a una joven heredera con una copa de champán y una sonrisa amable. En el panel de mi sistema interno, un punto verde parpadeaba sobre su ubicación. Detecté un contratista amable cerca. Había encontrado a otro. Intenté pedirle ayuda. Con el pretexto de girarme ligeramente, establecí contacto visual, y mis dedos sutilmente me señalaron con angustia. Él me notó claramente, una expresión de sorpresa cruzó su rostro. Justo cuando pensé que respondería, Isabel me apretó el brazo con más fuerza, clavándose las uñas en mi carne. Se acercó, su voz un susurro empalagoso con veneno. ¿Qué miras? ¿Te sonríe? ¿Eso te hace feliz? Aparté la mirada de golpe, sin atreverme a hacer otro movimiento. Al día siguiente, estaba leyendo en la sala mientras Isabel me cortaba las uñas. Encendió el televisor. Estaban dando noticias financieras. Según fuentes, Zoun Industries, una importante corporación local, cerró de la noche a la mañana en medio de acusaciones de fraude financiero masivo. El director ejecutivo y su esposa habían sido detenidos. Sentí un escalofrío. Esa era la familia a la que se dirigía el otro contratista. La transmisión cambió a un segmento de noticias locales, donde un reportero cubría un accidente. Esta madrugada, un hombre falleció al precipitarse su auto deportivo en la autopista Riverside. El vehículo fue recuperado del río, pero el conductor fue declarado muerto en el lugar. Su identidad está pendiente de confirmación. Las imágenes mostraban los restos destrozados de un deportivo. Era el mismo que el contratista había conducido a la gala. Desapareció accidentalmente. Se me heló la sangre. Isabel dejó el cortaúñas y admiró su trabajo en mis manos. No me gusta que otros miren mis cosas, dijo con indiferencia. Y no me gusta que mires otros juguetes. En su mundo, esa persona solo podía ser yo. Cualquier amenaza potencial que pudiera distraerme o desviar mi atención sería eliminada sin piedad. Finalmente comprendí la gravedad de mi situación. Pedir ayuda era una sentencia de muerte. Allí mismo, frente a ella, abrí la interfaz del sistema. En mi lista de amigos, solo había un nombre en gris. El contratista que acababa de añadir, antes incluso de que pudiéramos hablar.
Sin dudarlo, lo borré. La miré. En mi mundo, dije, con una voz tan tranquila que incluso a mí me asusté. Solo estás tú. Sonrió, profundamente satisfecha. En ese momento, algo muy profundo en mí murió. La muerte del otro contratista fue una espina clavada en mi costado. Aún más inquietante fue el silencio absoluto del sistema al respecto. La desaparición de uno de sus agentes ni siquiera merecía una notificación. Unos días después, el sistema emitió una nueva tarea urgente. Advertencia, objetivo, Julian Thorne, el traidor de la infancia de Isabel Croft, regresa al país. Misión, expulsar a Julian Thorne antes de que pueda contactar con el objetivo. Penalización por fallo, desconocida. Miré el mensaje, atónito. El sistema estaba emitiendo misiones que se alineaban perfectamente con las venganzas personales de Isabel. No era un programa neutral en absoluto. Le estaba funcionando. Mis dudas sobre este mundo, esta misión e incluso la promesa de volver a casa comenzaron a consolidarse en una certeza aterradora. No actué de inmediato. En cambio, una tarde, le comenté a Isabel, sin darle importancia, que había oído que Julian Thorne iba a volver. Esperaba ira y ansiedad. Pero su reacción fue completamente inesperada. Simplemente levantó una ceja, con una expresión fría y divertida en el rostro. «¿De verdad?», dijo. «Esto debería ser divertido». Su respuesta confirmó mi sospecha de que algo andaba muy mal. Efectivamente, un par de días después, Julián me encontró. Se coló en la mansión mientras Isabel no estaba, aprovechando un punto ciego de la red de seguridad. Leo Vance. «Sé quién eres», dijo, yendo directo al grano. «Yo también soy contratista. Mi misión es rescatar a Isabel Croft». Me contó un secreto asombroso. El mundo en el que nos encontrábamos no era una realidad virtual. Era una enorme zona experimental real, controlada por un sistema de inteligencia artificial desarrollado por la Fundación Croft. El único propósito del sistema era encontrar una pareja perfecta y emocionalmente estabilizadora para Isabel, la heredera de la familia, con problemas mentales. Todos los contratistas eran solo candidatos, cuidadosamente seleccionados del mundo real. Isabel es una psicópata. Nunca tendrás un buen final con ella, la instó con una mirada intensa. Ayúdame a destruir el núcleo del sistema y ambos podremos escapar de este infierno. Escuché con expresión serena, accediendo a cooperar. Pero en mi interior, un plan mucho más audaz estaba tomando forma. Esa noche, tras el regreso de Isabel, le conté todo. El plan completo de Julian, la ubicación del núcleo del sistema que me había dado, su ruta de infiltración, hasta el último detalle de su intento de ponerme en su contra. La miré y, por primera vez, le hablé como a un igual, con un dejo de desafío en mi voz. «¿Quiere alejarme de ti? Entonces, ¿cómo quieres jugar con esto? Decidas lo que decidas, estoy contigo». Elegí traicionar a los de mi especie, unirme por completo al monstruo. Había terminado de ser un peón. Era hora de convertirme en jugador. Mi confesión sin reservas deleitó a Isabel. Se repanchingó en el sofá, metiendo un dedo bajo la barbilla, con una sonrisa tan astuta como la de un zorro. «Qué buen chico», ronroneó. Por primera vez, me entregó las riendas del poder. «Entonces, dime, ¿cómo quieres que desaparezca?» Vi el brillo de emoción en sus ojos y un plan meticuloso se formó en mi mente. «Quiero que caiga de la cima de su triunfo a las profundidades de la desesperación». Durante los siguientes días, Isabel y yo orquestamos una actuación magistral. Empecé a provocarla constantemente. Ella, a su vez, era una actriz brillante y me sometía a todo tipo de abusos. Claro, todo era un montaje. Las heridas de aspecto espantoso eran solo maquillaje de efectos especiales hiperrealistas. Las peleas a gritos eran para beneficio de las cámaras ocultas que Julian monitoreaba. Usé el dispositivo de comunicación secreto que me había dado para darle información falsa. Ella sabe que estamos en contacto. Me está torturando. Estoy a punto de estallar. Tienes que sacarme de aquí. No puedo soportarlo más. Julián se creyó cada palabra. A sus ojos, yo solo era un peón desesperado y roto que podía manipular fácilmente. Rápidamente fijó una fecha para mi rescate.
Esa noche, bajo una luna brillante, Julian siguió la información que le di, desactivó con éxito la seguridad de la mansión y se coló en mi habitación. Leo, estoy aquí para salvarte, dijo con una sonrisa triunfal. Vámonos. Asentí y lo seguí hasta la puerta. De repente, las luces de la sala inundaron el espacio. Isabel estaba sentada tranquilamente en el sofá, jugueteando distraídamente con un pequeño dispositivo metálico. El rostro de Julián palideció. Caminé lentamente hacia Isabel. Mientras Julian me miraba con incredulidad, tomé la herramienta de escape que me había dado, el inhibidor de señal que desactivaba temporalmente las cámaras, y se la puse en la mano extendida de Isabel. Tenías razón. Le dije. Estaba haciendo mucho ruido. La expresión de Julián pasó del triunfo a la sorpresa, y luego al terror puro y puro. Tú. Tú también. Isabel no le dio oportunidad de decir otra palabra. Chasqueó los dedos y varios guardias de seguridad emergieron de entre las sombras. Arrastraron a Julian como si fuera un saco de basura. Observé todo el incidente sin la menor emoción. Cuando el silencio volvió a la mansión, Isabel me abrazó por detrás. Apoyó la barbilla en mi hombro, su cálido aliento rozando mi oído. Ahí tienes, susurró, ahora por fin hueles como si me pertenecieras. Me vi reflejado en el cristal oscuro de los ventanales. El rostro que me devolvía la mirada era frío, ajeno. Sabía que no había vuelta atrás. Una voz fría y mecánica resonó en mi cabeza. Resonancia única. 90%. Tarjeta ahora te considera uno de nosotros. Tras la partida de Julian, Isabel me otorgó el acceso administrativo de mayor nivel al sistema. Fue mi recompensa, dijo, sentada ante la consola principal del estudio. Por fin vi la verdadera naturaleza de nuestro mundo. La verdad era mucho más brutal de lo que Julian había descrito. Esto no era solo un experimento de IA. Era una ciudad real, aislada y privada. Un enorme laboratorio humano construido con todos los recursos de la Fundación Croft, diseñado para observar y seleccionar. Todos los contratistas designados habían sido cuidadosamente seleccionados del mundo exterior. Huérfanos, condenados a muerte, personas desesperadas al margen de la sociedad que habían sido obligadas a desaparecer. La recompensa de volver a casa era real, pero no se trataba de regresar a nuestro viejo mundo. Se trataba de obtener la residencia permanente en esta ciudad y convertirse instantáneamente en miembro de su élite. La pena por fracasar era que te borraran la memoria de la misión y luego te relegaran a la clase baja de trabajadores de la ciudad, sirviendo a las funciones de la ciudad a perpetuidad. O, como Julián, ser completamente borrado. Abrí mi propio archivo. Nombre, Leo Vance. Antecedentes, huérfana, sin familiares vivos ni vínculos sociales. Razón para la selección, intelecto superior, desapego emocional, posee una resiliencia psicológica extrema y una gran determinación. La candidata perfecta para ser su pareja. Así que, desde el principio, mi vida había sido una mentira cuidadosamente orquestada. Isabel lo sabía todo, desde el principio. Lo sabía todo. Ella solo observaba, como una espectadora divertida, como todos los candidatos jugábamos desesperadamente para ella, disfrutando de su enfermizo y depredador juego amoroso. No esperaba a alguien que simplemente completara la misión para volver a casa. Esperaba a alguien que pudiera ver a través del juego mismo y, al ver la verdad, decidiera sumergirse en la locura con ella. Un verdadero cómplice. Observé el enorme modelo 3D de la ciudad en la pantalla, con los datos demográficos desplegándose debajo. No sentí ira ni traición, solo una profunda y vacía sensación de absurdo. Cerré el programa y me giré para mirar a Isabel, que había estado detrás de mí todo el tiempo. Le hice una pregunta: si no hubiera sido contratista desde el principio, si hubiera sido un simple chico cualquiera que conocieras en la calle, ¿te habrías enamorado de mí? Guardó silencio un buen rato, tanto que pensé que no iba a responder. Finalmente, me miró a los ojos con firmeza. Dijo cada palabra con precisión. No hay peros. Si no fueras contratista, nunca habrías tenido la oportunidad de comparecer ante mí. Me reí. Por supuesto. Con esa sola declaración, ella personalmente destrozó la última y diminuta ilusión de pureza a la que me aferraba, la autoridad compartida, la verdad del mundo. Parecía que lo había conseguido todo.
Pero el sistema, es decir, Isabel, tenía una última misión para mí. Decisión final. Aceptar la realidad. Formar una sociedad legal con Isabel Croft y asumir el control conjunto de la ciudad. Inicia el protocolo de regreso a casa. Saldrás solo de la ciudad. Se borrarán todos los recuerdos relacionados y regresarás a tu mundo de origen. La decisión ahora era mía. Isabel simplemente me observaba, una observadora neutral, ajena al juego. Te lo has ganado, Leo. Te di la oportunidad de hacerme daño. Ahora, te doy la oportunidad de dejarme. Abrió un cajón, sacó una pistola negra y la puso sobre el escritorio frente a mí. Claro, dijo en voz baja, hay una tercera opción. Mátame. El sistema colapsará al instante y se abrirá una brecha temporal en el perímetro de defensa de la ciudad. Puedes intentar escapar por ahí y regresar a la sociedad humana. Solo queda una bala en la pistola. Esta era su prueba final, la más extrema. Quería ver qué elegiría, ahora que lo sabía todo y tenía todas las cartas en la mano. Poder, una falsa libertad o destrucción mutua. Tomé el arma. El acero frío y pesado era una presencia anclada en mi mano. La levanté lentamente, apuntando directamente entre sus ojos. No había miedo en su rostro, ninguna vacilación. De hecho, en esos hermosos ojos, vi un destello de anticipación enfermiza y estática. Me estaba retando a apretar el gatillo. Sonreí. Entonces, mientras me observaba, giré el arma y, sin dudarlo un instante, apreté el cañón contra mi sien. Sus pupilas se encogieron, y la fachada tranquila de su rostro se quebró al instante. Un mundo sin ti, dije con voz firme mientras la miraba a los ojos horrorizados. ¿Qué diferencia hay entre eso y la habitación oscura donde me encerraste la primera vez? Entonces apreté el gatillo. Clic, el sonido del percutor al impactar en la recámara vacía fue ensordecedor en la habitación silenciosa. Isabelle gritó y se abalanzó sobre mí, arrebatándome el arma de la mano y abrazándome con fuerza. Su cuerpo temblaba violentamente, como si fuera a romperse en mil pedazos. Estaba llorando. Por primera vez, lloraba de verdad delante de mí, una niña desaliñada, jadeante e indefensa. Por última vez, la voz fría y mecánica del sistema resonó en mi cabeza. Felicidades, anfitrión. Has superado la prueba final. Resonancia del alma 100% misión completada. Gané el juego. Como recompensa, recibí autoridad sobre la ciudad, igual a la de Isabelle. Lo primero que hice fue acceder al código fuente del sistema y eliminar todos los programas relacionados con contratistas, misiones y candidatos. Abrí los accesos a los sectores laborales de clase baja, liberando a los antiguos contratistas que habían quedado atrapados allí con la memoria borrada. Les di una opción. Tomar una suma de dinero suficiente para vivir con lujo el resto de sus vidas y abandonar la ciudad por un canal confidencial, de regreso a las casas que ya no eran suyas. O olvidar el pasado y permanecer como residentes oficiales de nuestra ciudad. Isabelle estaba detrás de mí, observándome hacerlo todo. No me detuvo, no dijo ni una palabra. Solo cuando procesé el último archivo, por fin habló. ¿No temes que vuelvan a vengarse? ¿O que filtren nuestros secretos al mundo exterior? Cerré la consola y me giré para mirarla. Un verdadero rey no necesita una prisión para mantener su poder, dije. Y en cuanto a los secretos, sonreí. Entre los delirios de un loco y el testimonio de un muerto, ¿a quién crees que le creerá el mundo? Empecé a reformar la ciudad cautiva. No era un santo. Mi misericordia era simplemente un método de control más avanzado y estable. Permití un flujo controlado de información y cultura externa, rompiendo el prolongado aislamiento y, al mismo tiempo, construyendo una red de defensa y un cortafuegos de información más sofisticados. La paranoia y la obsesión de Isabelle, que antes eran como una espada en mi garganta, se convirtieron en el arma más poderosa en defensa de nuestro reino compartido. Le construí un santuario, un castillo blanco en el corazón de la ciudad al que solo yo podía entrar, un lugar donde se sentía completamente segura. Me convertí en su único ancla. Ya no necesitaba herirme ni aprisionarme para estar segura de mi existencia. Y ella, a su vez, se convirtió voluntariamente en el cimiento inquebrantable de mi trono. Pasé de ser un pájaro enjaulado al verdadero rey de esta ciudad. Pasaron los años.
Bajo nuestro gobierno conjunto, la ciudad se transformó, adquiriendo una nueva vida extraña pero próspera. Mi relación con Isabelle pasó de ser una tensa batalla de voluntades a una simbiosis enfermiza pero estable. Todavía se ponía celosa si miraba a una mujer un segundo de más en una fiesta, lo que me dejaba fuera de la habitación durante una semana. Pero había aprendido a calmar sus ansiedades con un solo beso y una promesa discreta. Últimamente, había notado un cambio en ella. Empezó a leer a escondidas libros sobre crianza y a consultar anónimamente foros en línea sobre embarazo y parto. Sus ojos reflejaban una nueva esperanza, mezclada con un familiar destello de miedo. Sabía a qué le temía. Le aterraba que un hijo me dividiera el amor y la atención. Esa noche, me acerqué a ella por detrás y cerré su portátil con cuidado. «Deja de mirar», le dije. Su cuerpo se tensó. Apoyé la barbilla en su hombro y le susurré: «Un hijo será una extensión de nuestra vida juntos, pero tú siempre serás mi única». Frente a ella, abrí el sistema, que había archivado hacía tiempo. Mientras me observaba, escribí un comando maestro. Formatear todos los módulos del sistema. Y/N seleccioné I. La barra de progreso llegó al 100%. Todos los datos, todos los registros, todas las reglas se desvanecieron. Ahora, le dije que no hay sistema. Solo estamos nosotros. Se recostó contra mí, guardó silencio un buen rato, y luego susurró: «Leo, creo. Creo que de verdad te has enamorado de mí». La besé en la frente, pero no respondí. Amor, quizás. O tal vez, cuando pasas mucho tiempo en el abismo, ya no soportas el resplandor de la luz. Justo cuando creía que todo estaba resuelto, una voz familiar, aunque distante, resonó en mi mente sin previo aviso. Misión del huevo de Pascua oculto activada. Cultiva un heredero adecuado. Recompensa. Desbloquea las coordenadas del mundo real. Miré a Isabel, que se había quedado dormida en mis brazos, tranquila y en paz. Entonces pensé en la recompensa final de la misión que se me ofrecía y reí en silencio. El mundo real, el mundo donde fui huérfano, golpeado en hogares de acogida, vendiendo mi dignidad por calderilla en lo más bajo de la sociedad, abriéndome paso entre el barro solo para sobrevivir. Regresar. ¿Para qué? ¿Para volver a convertirme en un don nadie insignificante y desechable? Aquí, era un rey. Tenía a mi pareja, aunque su amor fuera retorcido y obsesivo. Tenía una ciudad. Tenía el poder de establecer las reglas. Lo tenía todo. Volver a casa había sido una mentira desde el principio. Para mí, mi hogar estaba donde ella y el poder residían. Concentré mi voluntad, la autoridad del nuevo amo del sistema, y di una última orden a la voz en mi cabeza: rechazar la misión del huevo de Pascua. Archivada para siempre, la voz pareció forcejear un momento, y luego desapareció para siempre. Miré el rostro dormido de Isabel. Su ceño aún estaba ligeramente fruncido, como si temiera que me desvaneciera en la noche. Tomé su mano y la llevé a mis labios, dándole un suave beso en la piel. «No tengas miedo», susurré. «No me voy a ninguna parte». La había conquistado, y ella me había aprisionado. O quizás, al final, ambos entramos voluntariamente en esta jaula eterna llamada amor y cerramos la puerta desde dentro. Este era mi regreso a casa.